O projeto Diálogos Virtuais é uma parceria dos PPGs da Univale e da UPF, e hoje teremos a honra de entrevistar o professor Alberto Acosta, que falará um pouquinho conosco sobre os panoramas econômicos e as consequências do coronavírus na América Latina. América Latina y el mundo entero están viviendo, sin lugar a dudas, una crisis sin precedentes. No es una crisis simplemente económica, es una crisis, como bien sabemos, sanitaria, con problemas muy graves derivados del coronavirus. Es una crisis que tiene impactos sociales e impactos políticos. Es una crisis multidimensional. Yo diría que esta es una crisis con un claro sentido civilizatorio. La civilización del capital está en una grave crisis. Esto es una crisis que ya la comenzamos a percibir el año pasado. Recordemos, quizás ya nos hemos olvidado por la gravedad de la situación, de esos tremendos incendios que había en la Amazonía de nuestra América, esos incendios que había en África o en Australia, esos problemas ambientales y esos problemas sociales que aquejan a grandes extensiones de la tierra y a muchos sectores humanos. En ese sentido, esta crisis del coronavirus o del COVID-19 que afecta a toda América Latina tenía ya algunos elementos preocupantes antes. La recesión económica global ya era una realidad el año pasado y muchas economías industrializadas se tambaleaban. En ese sentido, me parece que es muy importante entonces tratar de comprender todos los impactos y los efectos múltiples de esta crisis que tiene una serie de elementos que configuran un escenario complicado, en el cual lo único cierto es la incertidumbre. Es una crisis que desde la perspectiva económica nos golpea por el lado de la oferta. Se ha paralizado la producción, se ha paralizado la actividad económica dentro y fuera de América Latina y en el mundo entero. Es una crisis que tiene también un impacto por el lado de la demanda. Los consumos, el consumo en general se ha achicado, ha disminuido, porque estamos en cuarentena. Pero la crisis desnuda y agrava situaciones que las conocíamos en América Latina. Por un lado, de dudas graves, preguntémonos, ¿cuántas personas pueden quedarse en su casa durante la cuarentena? ¿Cuántas personas tienen una casa en condiciones adecuadas? ¿Cuántas familias tienen acceso a agua limpia, agua potable? ¿Cuántas personas tienen ingresos fijos y ahorros para poder permanecer en cuarentena? Y estas desigualdades se aparecen con mucha brutalidad, con mucha fuerza, van a aumentarse por efectos de esta crisis y también de las políticas que se están adoptando para enfrentarla en muchos sentidos. Tenemos también un problema muy grave. Se está presentando de una manera brutal la enorme fragilidad de la economía de América Latina. La economía de América Latina está siendo afectada por la disminución de la actividad económica a nivel mundial. Los grandes compradores de productos de América Latina están en recesión. Nuestros vecinos en América Latina están en recesión. Han caído los productos, los precios de los productos que exportamos en el mercado internacional, que son sobre todo productos primarios. Se han interrumpido los flujos de las cadenas globales de valor. Ya no hay posibilidad de suministrar materias primas elaboradas o equipos o herramientas entre los distintos mercados a nivel mundial. El turismo, para mencionar un sector específico, está sufriendo una caída estrepitosa y no se va a recuperar inmediatamente. Y por supuesto, lo que era el escenario para la producción, para la inversión, para las expectativas de crecimiento económico se ha empeorado y se seguirá empeorando aceleradamente con graves condiciones financieras mundiales. Los temas de deuda externa aparecen nuevamente con mucha fuerza y están ahogando a las economías latinoamericanas. En este contexto, aumenta el desempleo. En este contexto, caen los ingresos. En este contexto, quiebran cientos, miles de empresas. En este contexto, tenemos un grave deterioro del Producto Interno Bruto. Con razón se dice
que esta crisis superará en largo a la que vivimos no hace mucho tiempo atrás, en el año 2008-2009, y que puede ser comparable a la Gran Depresión de los años 20. Es el momento de la reflexión, es el momento de recuperar de nuestras memorias salidas para enfrentar esta crisis, porque las amenazas son enormes. Hay quienes apuestan a volver inmediatamente a la normalidad, cuando bien sabemos que la normalidad es la causa de los problemas. Estos problemas no aparecen de la noche a la mañana, no son simplemente cuestiones producto de una falla de la naturaleza, no, nada. Son el resultado de la acción de los seres humanos, el antropoceno, pero en palabras concretas, el capitaloceno. No hablemos simplemente de cambio climático, hablemos de un colapso climático gestionado por los seres humanos organizados en la lógica de esta civilización de la desigualdad, de la destrucción y del desperdicio, como es la lógica del capitalismo. En ese sentido, regresar a la normalidad no sería más de lo mismo, sino más de lo peor. Por lo tanto, para concluir esta rápida reflexión, les invito a buscar nuevos horizontes, horizontes de vida, que tienen que empezar por hacer realidad cosas que nos parecen ahora evidentes. La salud no es un negocio. La salud no puede ser vista como una mercancía. La salud es un derecho humano. También tenemos que pensar en esa misma clave en términos de alimentación, porque la alimentación tiene que estar orientada a satisfacer las necesidades de los seres humanos. ¿Cuándo entenderemos que lo fundamental es producir alimentos para los seres humanos y no simplemente producir divisas, dólares, euros para seguir comprando productos a nivel mundial? Es importante también dar una respuesta al tema de la vivienda. Y eso nos lleva a una gran conclusión. Requerimos una economía que esté subordinada a las demandas de los seres humanos, pero los seres humanos viviendo en armonía con la naturaleza. De ahí surge la necesidad imperiosa de construir otro mundo, otros mundos, en la lógica del pluriverso, desde los derechos humanos y desde los derechos de la naturaleza. Justicia social va de la mano de justicia ecológica, y eso plantea otra economía, una economía que en primer lugar tiene que liberarse de la religión del crecimiento económico permanente. Crecer más no resuelve los problemas, agudiza las dificultades ambientales, incrementa la inequidad, las brechas entre ricos y pobres, y no nos hace felices. Tenemos que dar paso también a una creciente desmercantilización de la naturaleza. La vida no puede ser negocio. Por ejemplo, el agua es vida y el agua no puede ser negocio. Hay que desmercantilizar la naturaleza. Y un tercer paso fundamental y vital es el que tiene que ver con un proceso de post-extractivismo en nuestras economías. No podemos seguir siendo simplemente productores de materias primas y estar atados a los vaivenes del mercado internacional. Recuperemos nuestros mercados internos, construyamos una vigorosa integración regional, no en función del capital transnacional, sino en función de las demandas de nuestros habitantes. Y por supuesto, todo lo que he dicho demanda necesariamente una masiva, una radical redistribución de la riqueza. No podemos seguir manteniendo estas situaciones de tremendas inequidades, de tremendas desigualdades. Una mejor distribución del ingreso y una radical redistribución de la riqueza, de la mano con procesos que permitan repensar las ciudades, desconcentrar, descentralizar los asentamientos humanos y, por supuesto, todo esto tiene que avanzar con la lucha popular, la organización. Hay que presionar a nuestros gobiernos, pero si los gobiernos no quieren actuar, la lucha tendrá que venir desde los barrios y desde las comunidades. Habrá que encontrar respuestas concretas en muchos ámbitos. Las tareas que tenemos entre manos son muy grandes y solo las podremos enfrentar con mucha creatividad y con más alegría.